Bueno, buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablar acerca del lumbalgia. ¿Puedes siguiente, por favor? A ver, antes de que empieces, por favor, me interesa que pongan atención a este tema. Un porcentaje muy alto de toda la gente, de toda la población mundial, hemos tenido o vamos a tener lumbalgia. Entonces es un tema muy importante. Y el otro día me di cuenta en clínica que ni ponen mucha atención porque no sabían muchas cosas que acabamos de ver en clínica. Digo, en teoría y en clínica no sabían. Entonces, por favor, pongan atención a este tema y quiero saber por qué no los escuché ayer a los de clínica. Sí, estuvimos esperando. Ajá. Sí, yo me conecté tarde. Hoy tienen alguna clase ahorita que a las 10, los del grupo de ayer. Sí, tenemos técnicas de gastro, ¿no? Entonces, por favor, ve si no me conecto luego, entre 10 y 10 y media estoy conectado. Porque ando a curar un paciente y ahí les voy a platicar, que les interesa. Bien. Vamos a... Bueno, como bien sabemos, la lumbalgia, pues a veces lo referimos como dolor de la espalda baja. Esta la vamos a ver como lumbago y lumbociática. Haciendo referencia sobre el lumbago, que es un cuadro doloroso agudo o crónico, difuso o localizado que se presenta en la región lumbar. Y la lumbociática va a ser un dolor que se irradia hacia la superficie posterior de la extremidad pélvica. No toda ciática presenta el dolor lumbar. El cuadro se manifiesta solo como un dolor irradiado a extremidades inferiores sin dolor local lumbar. Las repercusiones clínicas en el adulto por lo general son después de los 30 años de edad. Ajá, la siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar acerca un poco de la anatomía del origen del nervio ciático, que como bien vemos va a dar origen a través del plexo sacro, que esta va a depender de la L4 a la S3. Y vemos cómo entra a la región glútea a través del foramen isquiático mayor. ¿Le das la siguiente imagen? Bueno, y aquí vemos también cómo a través, por el vértice de la fosa poplitea, esa se va a bifurcar en el nervio tibial y en el fibular. La siguiente. Bueno, algunas causas clínicas, vamos a ver que puede ser por aplastamiento o por presión. También vemos el ejemplo de una hernia del disco, también espasmos musculares o una coyuntura inflamatoria que van a dar, ahora sí que van a aplastar o van a presionar lo que sería el nervio ciático, y es lo que nos va a dar lo que sería las manifestaciones. Siguiente. Bueno, la vamos a clasificar por su duración. Esta la vamos a clasificar como aguda, subaguda o crónica. El agudo, pues bien, vamos a saber que va a ser de inicio súbito y la duración va a ser menor a 6 semanas. La subaguda va a tener una duración de entre 6 a 12 semanas, mientras que la crónica va a tener una duración mayor a 12 semanas. También vamos a tener lo que va a ser el recidivante, que van a ser episodios repetidos de dolor con una duración menor a 3 meses. La siguiente. Bueno, el dolor lumbar en la primera consulta nos menciona que el 90% de las lumbalgias, los dolores son mecánicos. Esas pueden ser por lesión del músculo, lesión de ligamentos, huesos, discos o canal estrecho. Aquí menciona una regla que dice que la solución es espontánea. Ahora sí que las causas lo vamos a dividir en mecánicas y no mecánicas, que las más comunes van a ser las mecánicas, pero nos hace como un recordatorio que tampoco nos debemos olvidar de las causas no mecánicas. Son raras, pero pues también se pueden presentar. ¿Ves la siguiente? Bueno,
Hablando acerca de las estadísticas útiles, dice que esta consulta es en segundo lugar y se supera solamente por el resfriado común entre los adultos enfermos. Y en general es la quinta causa más común de consulta. Es lo que nos decía el doctor, o sea, es algo muy frecuente. Estadísticamente es de origen mecánico en un 90% y también es de buen pronóstico. El cuadro agudo, el 50% mejora en una semana y el 90% se resuelve en 8 semanas totalmente. Y el cuadro crónico menor al 5% de la lumbalgia aguda pasa a un dolor crónico. Siguiente. Bueno, de la anatomía menciona que son 5 vértebras móviles. Las más grandes y móviles va a ser la cuarta y quinta vértebra lumbar. Esas van a estar situadas en lordosis y van a estar separadas por discos intervertebrales. Y se continúa con las vértebras sacras que están fusionadas en el adulto. Y la posición erecta determina los esfuerzos exagerados. Vean la siguiente, por favor, creo que ahí viene también la anatomía. Ajá. Y esto es lo que nos menciona de, ahora sí que lo que ya les acabo de mencionar de la anatomía. Siguiente. Bueno, en esta imagen igual vemos cómo está igual la anatomía de la columna vertebral, de la médula, y vemos cómo vemos que a través de lo que sería la L2 es donde termina la médula, y después se empiezan a ver los nervios de la L4, L5, que van a ser igual lo que habíamos mencionado, el origen del nervio ciático. ¿Y cómo se llama después de donde se acaba la médula? El caude equinano o el cono medular. Sí, la cola de caballo. La cola de caballo. Caudequina. ¿Le das la siguiente? Bueno, aquí en esta imagen también vemos que sería hablando acerca de los dermatomas. Vemos que cada raíz va a tener un dermatoma, ¿no? Y que vemos que ese va a ser donde, o sea que si se lesiona algún nervio, esos van a tener, esos se van a irradiar la sensibilidad dependiendo de la raíz que esté comprimida. Entonces, si, por ejemplo, vemos si se comprime, no sé, el S1, L5, el L4, vemos que también se puede irradiar la sensibilidad en el pie. Eso es importante también saberlo, ¿no? Porque ahí podemos ver si hay una lesión a través de ese nervio o una compresión y se van a manifestar en otras partes del cuerpo. ¿Le puedes dar la siguiente? Sí, lo importante aquí, veamos otra vez la imagen, es que los 3 nervios, el L4, el L5 y el S1, se ven en el pie. El S1 en la planta del pie y el L4 y 5 en el dorso del pie. Que no se les olvide porque a lo mejor viene algo de eso en el examen. Bueno, hablando un poco acerca de los factores de riesgo que pueden propiciar el desarrollo de un dolor lumbar, nosotros podríamos bien definir a la obesidad, al hábito de fumar y al sexo femenino como algunos de los factores que puedan determinarlo. El sexo femenino, pues nosotros ya sabemos específicamente por qué existe una bastante posibilidad amplia de un desarrollo de lumbalgia en un paciente femenino, particularmente la mujer posmenopáusica. Sin embargo, en lo que respecta al hábito de fumar y la obesidad, bueno, estos se pueden relacionar directamente con un estilo de vida sedentario, por ende quizás expandiéndose un poco a un entorno menos favorable para el desarrollo de cualquier estrés mecánico que ocurra a nivel de la región lumbar, resultando así pues en una lumbalgia propia, ¿no? De igual manera, pues al menos un origen general que se dice en lo que respecta al mecanismo de carga de la espalda, de tanto alta como baja, en este caso, pues para la región lumbar, se dice que pues toda aquella estructura que, al menos pues a nivel somático, ¿no? Toda aquella estructura que no esté
entrenada para hacer un cargo de todo, pues, la demás masa del cuerpo, pues va a ser el efecto contrario, ¿no? No va a ser más que carga. Pues esto es prácticamente un espejo de lo que, una ventana, pues, de lo que y de lo que implica mayor desarrollo de dolor de causa de origen lumbar. ¿Podrías dar a la siguiente, por favor? Bueno, algunas otras, quizás no relacionadas al estilo de vida sedentario, o al menos en el caso de la postura inadecuada, bien podría hacerlo, podríamos relacionarlo a la postura inadecuada. En ocasiones este puede desarrollar una lumbalgia tanto crónica como aguda. Es que es reciente la adopción de este tipo de posturas. Sin embargo, en los casos más graves, pues puede venir acompañados de propias deformidades de el propio cuerpo tratando de adaptarse a esta postura inadecuada, ¿no? Y finalmente nosotros podríamos encontrar aquellos que pueden estar vinculados al entorno laboral de nuestro paciente. Para ello podríamos observar pues a partir de su nivel socioeconómico. Recordemos que desafortunadamente la jerarquía laboral que nos ha desarrollado pues expone más a riesgos físicos y a mayores esfuerzos físicos a aquellos pacientes relacionados con un estilo de vida del socioeconómico bajo. Esto es la misma actividad física que se tiene que relacionar en su entorno laboral, están prácticamente pues predicados a sufrir mayores accidentes, por consiguiente mayor posibilidad de estar traumas en la región lumbar o en algunas áreas periféricas. Y finalmente, esto puede ser tanto laboral como no. También podríamos relacionarlo con el estilo de vida de una persona que se dedica a la halterofilia, algún otro deporte eh, que produzca una demanda increíble del tronco corporal, levantamiento de objetos pesados. En cualquiera de sus posturas, pues al final de cuentas esto produce más cargas de lo que quizás nuestro propio organismo sea resistir, ¿no? ¿Podrías dar al siguiente, por favor? Ahora, platicando un poco acerca de las etiologías que pueden desarrollar un dolor lumbar, un lumbago, una lumbalgia, antes de poder hablar de esto, y afortunadamente ya tenemos un antecedente bastante amplio en cuestión de que es una causa de consulta bastante común y de que realmente muchos de todos los que estamos acá ya experimentamos un dolor lumbar o vamos a experimentar un dolor lumbar. Y creo que es conveniente dimensionarse en la lumbalgia al momento de estudiarla y pensar similar a la cefalea, ¿no? Similar al dolor lumbar quizás, a mi consideración, pues la cefalea es un motivo de consulta bastante de muchas. Y pues prácticamente uno se pone a pensar qué patología o qué cosa no te puede producir una cefalea. Bueno, de igual manera nos podemos trasladar esto a la que es la lumbalgia. Muchísimas causas son las que te pueden producir una lumbalgia y tantos haciendo ocasiones que nosotros tenemos que valorar principalmente a este motivo de consulta, ya que entre más causas nosotros podemos investigar o entre más etiologías, menos específicas pueden ser pues hacia una patología cuya manifestación clínica cardinal sea la lumbalgia, ¿no? Es por ello que un estudio minucioso del estado físico de aquel paciente que acude con lumbalgia tiene que llevarnos a realizar una exploración más allá de este cuadro clínico, ¿no? Encontrar algunos otros síntomas que bien pueden darnos un diagnóstico bastante más conciso o nos puede llegar a encontrar a algunas llamadas banderas rojas o señales de alerta que estarían vinculadas a otros procesos patológicos que en las siguientes diapositivas van a ver, con peor pronóstico, con una afección más allá al propio cuerpo somático y que pueden causar pues algunas implicaciones de tratamiento bastante más pertinentes que el simple reposo o que esperar una recidiva espontánea, ¿no? Ahora bien, hablando más específicamente en lo que resulta al dolor por causas mecánicas, nosotros tenemos que orientarnos en el aspecto de que esta se va a caracterizar por un dolor que se va a presentar en la región lumbar y que puede tener o no irradiaciones a la región glútea y a la región de los miembros pélvicos.
Principalmente este se va a manifestar de día cuando el paciente está despierto y alerta. Y las características más llamativas de estas y que lo puntualizan bastante bien es que es dependiente del dolor y de la postura y va a responder, debido a esto va a responder de manera bastante efectiva al reposo. Esto, pues, pensando un poco acerca de las cuestiones clínicas que pueden atenuar el dolor y que lo pueden agravar, nosotros podemos intuir, pues, que este tipo de lesiones estarían relacionadas principalmente a estímulos de carga, estímulos de movimiento y afectaciones que producirían, pues, prácticamente nuestro aparato locomotor, pues es aquí en donde nos afectaría principalmente en cuanto a las afecciones mecánicas. No se descarte que las afecciones no mecánicas no esté dañado el aparato locomotor, sin embargo es bastante más común por cuestiones de clínica. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos algunas causas mecánicas divididas tanto intrínsecas como extrínsecas. Las intrínsecas afectan principalmente al núcleo del tronco corporal y pues están relacionadas con una mala postura. En ocasiones puede que nuestro paciente acuda a consulta y al momento en que se siente, pues vamos a ver inmediatamente la mala postura que esté adoptando, ¿no? Llámese que se esté inclinando demasiado, que se esté derritiendo en la silla, etcétera. La obesidad por los factores de riesgo que yo ya les había comentado. Y todo esto puede estar bastante vinculado a una hipotonía muscular o un proceso de distensión muscular crónica, particularmente esto en la mala postura. Y por supuesto la inestabilidad vertebral, que sería, como les había comentado al principio, en el peor de los casos, porque vinculado pues a una deformidad crónica que el cuerpo está adoptando debido a tanto a la mala postura como a la mala constitución física del paciente. Dentro de las causas extrínsecas, nosotros ya tenemos que poder pensar en las zonas periféricas del tronco corporal propio, ¿no? Para nosotros podemos hablar de tumores, que realmente vamos a hablar un poco más en detalle porque de igual manera puede ser una causa no mecánica, pero en lo que respecta a las causas mecánicas, dependientes del movimiento y dependientes del reposo, nosotros por facilidad podríamos pensar en tumores quizás no malignos, al menos no de momento, puesto que pues este dolor podría manifestarse de alguna manera unilateral, ya sea hacia la flexión o hacia la flexión hacia la extensión, o hacia alguno de los dos lados en cuanto a la flexión lateral, puesto que prácticamente sería manipular y acercar nuestro tronco hacia la región en donde tenemos esta masa ocupante de espacio, ¿no? Un proceso infeccioso de las estructuras periféricas, llámese del espacio retroperitoneal o del propio espacio abdominal, puede estar vinculado con irradiaciones de, de los nervios lumbares, produciéndose así una lumbalgia. Como yo les comentaba, entre más causas busquemos que puedan desarrollar una lumbalgia, más en específico puede volverse este cuadro clínico y menos vinculado a la lumbalgia, por lo cual es imprescindible que si el paciente llega con lumbalgia y nosotros quizás determinemos una causa mecánica extrínseca o una no mecánica, sea puntual hacer una relación clínica más ya sea con el relato del paciente propio o una exploración física bastante minuciosa que vaya más allá de la propia región lumbar. Las causas ginecológicas, yo les comentaba desde un principio que hay una muy buena razón por la cual a la paciente posmenopáusica pues se le realiza una exploración física y padece lumbalgia como un motivo de consulta. Estoy muy seguro de que nuestros compañeros más adelante, aquellos que vayan a exponer acerca de osteoporosis, toquen bastante bien el tema. Y de igual manera, también nosotros tenemos que pensar en que el abordaje de una lumbalgia en la mujer, no solo posmenopáusica, sino también perimenopáusica o premenopáusica, tienen un abordaje específico, puesto que particularmente pues, su sistema reproductor tiene una complejidad bastante amplia que da numerosas etiologías que puedan producir un dolor de origen lumbar. Acá están descritos algunos, por mencionarlos, como la endometriosis, los quistes ováricos, fibromas, cervicitis, etcétera. De igual manera, nosotros no podemos descartar que causas de afecciones al sistema reproductor masculino no produzcan alguna manifestación como la lumbalgia, y es por eso que una hipertrofia benigna de próstata o un carcinoma pueden llegar a desarrollar de igual manera una lumbalgia. Finalmente,
yo les comentaba que pues las causas de origen retroperitoneal, es decir, prácticamente los riñones que están alojados en esta región, pues de igual manera pueden producir un dolor. De hecho, incluso uno de los signos del dolor renal o de cualquier patología, ya sea infecciosa o tumoral renal, pues se produce a partir del paciente con dolor lumbar, ¿no? Que sería el signo de Giordano. Realmente esta podría responder pues a estímulos mecánicos, es decir, a lo mejor una hiperextensión o una rotación puedan desencadenar este dolor, y es por ello que también no es impertinente no mencionarlas en las cosas mecánicas, ¿no? ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, pues yo le comentaba anteriormente que pues existe algunas malas posturas que nosotros podemos adoptar y podemos encontrar en nuestro paciente. Sería pues ver al paciente derritiéndose o en posición de sofá que está presente en esta imagen, que fácilmente nosotros podemos ver el por qué podría producir un dolor lumbar, y probablemente si estuviéramos en clases presenciales, a lo mejor en alguna ocasión alguno de nosotros nos hubiéramos encontrado en esta posición, ¿no? Particularmente quizás cuando esté terminando la clase. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de las causas no mecánicas, como yo les comentaba, pues puede encontrarse, puede ampliarse hasta donde nosotros lo podamos integrar, ¿no? Yo creo que por fines del tema y por la importancia del propio dolor lumbar, quizás en su mayoría entremos en detalle aquellas causas cuyo motivo de consulta y la lumbalgia sea un signo propio de cardinal de la patología que vayamos a mencionar ahorita. Contrario a las causas mecánicas, estos no van a ceder al reposo y no son dependientes del movimiento. Puede estar acompañado de otros síntomas que pueden bien ser relacionados a causas graves de enfermedad o a causas menos graves. Particularmente acá se menciona una muy importante, que sería un dolor nocturno que puede llegar a alterar el sueño, es decir, un dolor que puede llegar a despertarte o un dolor que simplemente no te deja conciliar el sueño. Alguna otra bandera roja o señal de alerta bien podría ser la fiebre, una fiebre de origen desconocido, pues, o alteraciones de los estudios de laboratorio, que en aquel paciente que tenga una lumbalgia recidivante venga acompañado de algún otro de los datos de alerta y encima presente alteraciones de los resultados de laboratorio, bueno, pues en estos ya podemos pensar en algún pronóstico bastante más negativo. Los 4 grupos principales van a ser, y no, siendo no los únicos, pues van a ser la de causa inflamatoria, causa infecciosa, tumoral y visceral. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, en lo que respecta a las causas no mecánicas, con respecto, bueno, a los trastornos congénitos que pueden llegar a realizar estos, pues serían una sacralización de una vértebra lumbar o de una vértebra sacra, macropófisis transversas neoarticuladas o fusionadas, ya sea unilaterales o bilaterales, o una espina bífida oculta. Algunos de estos hallazgos clínicos bien podrían ser considerados incidentales y en ocasiones no se descubren porque no presenten algún caso clínico. Eso es particularmente cierto quizás en la espina bífida. Sin embargo, cuando su manifestación clínica se presenta, la intervención puede llegar a ser oportuna, y de igual manera, pues aquí si de presentarse cualquiera de estas malformaciones congénitas, se presentaría a partir del dolor lumbar. La presencia... A ver, espérame un segundo. Veamos la siguiente imagen, donde haya esa. Entonces, esto va en relación a lo que acabas de decir. A ver, léele ahí todo lo que dice. Bueno, pues es una lámina que muestra las vértebras de transición y donde se puede ver la sacralización de la vértebra L5. Voy a marcarlo. Entonces, lo que quiero que quede claro es que hay gentes que tienen 4 vértebras lumbares y hay gentes que tienen 6 vértebras lumbares, porque hay una sacralización o una lumbarización. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la altura. He visto chaparritos con 6 vértebras lumbares y he visto gente muy alta con 4 vértebras lumbares. O sea que
es independiente la altura del paciente con respecto a este problema de lumbarización o de sacralización. Y generalmente en la edad joven, pues no les da ninguna molestia. Nos da molestias, pues ya en la gente más grande. Y entonces todo el mundo pregunta, oiga, pero si lo tengo desde niño, ¿por qué nunca me había molestado? Porque como dice el dicho, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 30 años después, ¿verdad? Entonces vean cómo la apófisis transversa está más larga, es una oreja grande, que se articula con la otra vértebra, y como en la otra ni siquiera está separado, está fusionado por completo. Entonces hay una pérdida de movilidad, y vean el tamaño del disco, pues muy pequeño, ¿verdad? Hay una lesión sobre el disco causada por esta fusión parcial o total. ¿Alguien quiere preguntar? Regresamos a la lámina anterior. Bueno, continuando con respecto a las causas no mecánicas, uno de los otros grandes grupos pues serían las causas tumorales. Dentro de las causas tumorales, estos pueden afectar a las raíces nerviosas, ya de la región lumbar en particular, y esto sería más específico en las raíces nerviosas o en las regiones meningias, produciéndose así el estímulo y la irritación nerviosa que estaría relacionado con un dolor lumbar no mecánico. Algunas causas malignas sería un tumor óseo. Este sería el peor de los diagnósticos que puedan ocurrir a causa de acompañados de un dolor lumbar. O pueden ser algún osteosarcoma, algún mieloma múltiple o algún tumor metastásico. Y por supuesto, de igual manera, tumores de origen nervioso. Es importante recalcar acá que la historia clínica nuevamente es bastante orientativa con respecto a este tipo de etiologías, al estudio de estas etiologías del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que preguntar si hay antecedentes de neoplasias, ya sea en la familia del paciente o del propio paciente, ¿no? Oiga, usted estuvo recibiendo tratamiento para alguna neoplasia, para un cáncer, pues, y pues el paciente nos va a decir sí o nos puede decir no, o mi papá o mi mamá. Y aquí hay que poner especial atención en los cánceres que puedan producir metástasis al hueso con bastante más frecuencia. Por mencionar algunos son el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, de tiroides y de riñón. Se A dice ver pues la que imagen. A ver, espérame un segundo porque... A ver la imagen que sigue. sí, la Esa siguiente, ya por la favor. vimos, creo. Ahora Eh, sí, diviértete con todo lo que dices. Gracias, Doc. Entonces, bueno, pues acá en esta imagen nosotros podemos observar las causas no mecánicas. Ya que estaba hablando de neoplasias, pues vamos a platicar un poco de la región inferior de la lámina, donde, como yo les comentaba, acá tenemos la presencia de los cánceres sólidos que pueden producir metástasis y que tienden a producir más metástasis en las regiones óseas, produciéndose así distintos tipos de lesiones y de compromisos óseos que puedan llegar a producir una lumbalgia propia, ¿no? Acá tenemos algunas manifestaciones clínicas de las regiones de la región lumbar que puedan estar relacionados con estos procesos neoplásicos, como pueden ser lesiones osteoblásticas por la propia metástasis. Estos son más frecuentes en los cánceres de próstata y de mama. Y de igual manera, propias lesiones osteolíticas producidas principalmente por otros tipos de metástasis, como lo son el de riñón o tiroides. Se puede apreciar bastante bien la osteoporosis producida de manera irregular y de manera indeterminada a partir de toda la extensión de la vértebra lumbar, y donde fácilmente podemos encontrar procesos que produzcan una inestabilidad motora, produciéndose así este dolor de origen lumbar. Finalmente, aquellos que tendrían una atención más directa serían aquellos producidos por fracturas relacionadas a estos procesos neoplásicos. Esto es particularmente cierto cuando el compromiso mecánico está afectado de manera bastante amplia por este tipo de cánceres sólidos.
Y pues nosotros podemos encontrarlo secundario principalmente a la osteoporosis producida por las neoplasias de riñón o de tiroides. ¿Qué es eso de cánceres sólidos? Nunca lo he escuchado. Ok, bueno, pues es que al menos que en la bibliografía lo encontré ¿Hay así. otros acabados? No, no, pero una clasificación quizás no muy objetiva, pero sí conveniente es que se describen los cánceres, se pueden dividir entre sólidos y no sólidos, por esto debido al enfoque clínico que pueden tener, y los cánceres no sólidos o líquidos pues están relacionados principalmente a los hematológicos, como podrían ser linfomas, leucemias. Entonces por eso es que, como la bibliografía lo mencionó, al menos yo por eso adopté mucho ese término de cánceres sólidos. Entonces bueno, pues, vean que al final de cuentas las metástasis lo que provocan son fracturas, aplastamientos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay fracturas, aplastamientos de alguna gente mayor, y hay que mirar bien los demás huesos para intentar hacer el diagnóstico diferencial entre una fractura espontánea por osteoporosis y una fractura provocada por secundaria a una metástasis. Y aquí, como dijo el compañero, ahí está el útero, la mama, el riñón, el pulmón, todos dan metástasis. Y arriba, a ver, compañero, está el otro tumor del que ya hablaste. A ver, por favor, léele. bueno, ya les había yo comentado de los metástasis, ahora vamos a hablar un poco acerca de los cánceres de origen primario. Bien, no podríamos terminar de descartar que la presencia de un osteosarcoma pueda presentarse, sin embargo, el principal que afecta a los huesos y que puede producir, por supuesto, manifestaciones clínicas en esta, serían la presencia de un mieloma múltiple. Este tipo de neoplasia, particularmente pues de origen de origen y de estudio hematológico, pues puede producir como manifestación clínica propia aplastamientos de las vértebras, produciéndose así, siendo así una de las manifestaciones clínicas más comunes. Nosotros sabemos que el paciente con mieloma múltiple con datos de cronicidad, pues va a llegar propio con sus lesiones de vértebras, y de hecho la reducción del tamaño propio del paciente, la talla reducida, puede orientarnos a un mieloma múltiple. Existen distintas causas que pueden producir esta enfermedad de origen neoplásico. Y bueno, pues a partir de estudios y de trastornos de orina y de albúmina, nosotros podemos determinar esta patología. Pero Algunas otras causas. ¿no leíste lo que dice ahí? Ok, se lo leo. Pues el tumor primario más común es el mieloma múltiple, el más frecuente, y el primer síntoma suele ser la lumbalgia. Y pues bueno, las células van a adoptar una morfología particular, las células del mieloma múltiple, y algunos métodos de diagnóstico pueden ser trastornos producidos a partir de la electroforesis del suero pico de las gamma globulinas, y también pueden producir hipercalcemia. En cuestión de la orina, el 60% de los casos, la proteína de Benz-Jones se encuentra pues presente, precipitada por calentamiento entre 45 a 60 grados centígrados, y se redisuelve por ebullición y vuelve a precipitar al enfriar a los 60 a 45 grados centígrados. Entonces, eso quiero que no se olviden, la proteína de Benz-Jones. Lo vamos a volver a ver cuando veamos tumores y cuando veamos mieloma múltiple en especial, pero esta proteína de Benz-Jones es positiva en el mieloma múltiple. La que sigue como imagen, creo que tenemos otras imágenes ahí. No, la anterior, ¿por qué le cambió? ¿Te toca a ti o le toca a otra persona? No, sí, me toca a mí, doctor, perdón. Bueno, pues en la siguiente imagen podemos encontrar algunos otros tipos de procesos neoplásicos que puedan producir un dolor de origen lumbar. Particularmente nosotros podemos, aquí en esta lámina, viendo los del el tubo neural, los del canal neural.
En la imagen de hasta arriba nosotros podemos encontrar un hemangioma y pues es bastante característico por el color borgoña que está en el canal medular. Creo que aquí pues se menciona que el color vino de Oporto es el color específico clínico de este tipo de lesión. Y pues en esta imagen en medio de la fila de hacia arriba, pues un paciente con una mancha morada, ¿no? Una mancha vinosa a nivel de la espalda, que nos puede relacionar con este tipo de patología. Como yo les mencionaba, esta manifestación clínica acompañada de lumbalgia nos puede fácilmente orientar a este tipo de proceso neoplásico. Particularmente estos van a estar relacionados al dermatoma correspondiente del nivel en donde se encuentra este hemangioma. En la imagen de la derecha, en este caso, pues como tal no tiene esta coloración y pues no se trata de un hemangioma, se trata de un fibroblastoma. Algunas causas extramedulares, tumores extramedulares. Alguno puede ser, pues aquí estamos viendo un meningioma, en donde podemos ver cómo la masa está produciendo un buen desplazamiento de la región de la espina, en donde pues ya puede estar vinculado con el dolor. Particularmente si nosotros estamos viendo acá las raíces y de igual manera nosotros podemos observar muy bien la línea que va a corresponder pues a la porción posterior, por lo que es fácilmente ver cómo es que el desplazamiento puede producir un dolor de origen lumbar, ¿no? Por el atrapamiento y por la distensión evidente de las raíces nerviosas. Este dolor puede ser unilateral o bilateral, por supuesto, de la posición de la neoplasia. Pues aquí se menciona que el lecho neoplásico va a aparecer deprimido después de la extirpación del tumor, y esto es fácilmente visible en comparación con la imagen de la derecha. Y pues se tiene que realizar una eliminación de la raíz nerviosa posterior a la eliminación de puesto que pues la deformación y la afección va a seguir produciendo esta irritación dolorosa. Y finalmente la lámina de hasta abajo nos va a mostrar las propias causas intramedulares, las cuales al menos acá tenemos al ependimoma, que va a corresponder a un tumor propio de las células ependimiarias. Estos son más frecuentes quizás en los pacientes jóvenes y pues la principal manifestación clínica va a ser una lumbalgia intensa de causa no mecánica. Acá podemos ver una disección un diagrama de una disección que nos muestra al ependimoma y pues igual finalmente está el tumor del filum terminal, que como podemos ver prácticamente se encuentra a las regiones limitantes pues más inferiores de la espina, ¿no? Aquí de hecho se pueden ver las raíces de la cola de caballo y ahí se encuentra la neoplasia, el tumor, que pues puede producir dolores tanto con irradiaciones glúteas o hacia los miembros pélvicos del propio paciente que acuda con su lumbalgia. Siguiente, por favor. Bueno, no sé si podrías regresar tantito, porque creo que esta era la última imagen, para que podamos seguir hablando un poquito de las causas no neoplásicas. ¿Antes? ¿Hacia atrás? Otra. Ahí. Y bueno, no sin ser menos importantes, también tenemos la presencia de traumatismos. Estos ya los habíamos mencionado en las causas mecánicas, sin embargo, no se pueden descartar. Y aquí es en donde yo ya les había comentado un poco que existen etiologías que pueden ser tanto mecánicas como no mecánicas. Los traumatismos de causas no mecánicas pues están relacionados a caídas que van a producir lesiones bastante más intensas que requieran, que sean secundarios a un proceso inflamatorio severo que tenga una cronicidad al menos bastante más amplia, lo suficiente como para afectar el estilo de vida del paciente y que no haya tenido una resolución inmediata. Nosotros podemos pensar en la espondilólisis, que sería una fractura a nivel del istmo espinal, y en una espondilolistesis. Mis compañeros van a hablar un poco más a detalle de esto más adelante.
Es por eso que pues, las fracturas, los esguinces y luxaciones, perdón, van a ser aquellos que van a producir un traumatismo con una lumbalgia de causa no mecánica. Igualmente, aquellas intoxicaciones por metales pesados, por radiación, por plomo, etcétera, pueden producir una intoxicación. Acompañado de las fracturas o de traumatismos que no hayan sido atendidas de manera pertinente, nosotros podemos pensar en que estas pueden necrotizarse, como lo habíamos visto, creo, desde la unidad pasada en algunas fracturas en específica. Pues estas necrosis, en general, estamos hablando de la muerte propia del tejido, ¿no? Y de las afecciones que puedan producir a las regiones celulares periféricas, produciéndose así fácilmente un dolor lumbar. Finalmente podemos pensar en otras, yo les comentaba, no hay que olvidarlo, ¿no? Vincular esa lumbalgia con los otros cuadros clínicos del paciente. Durante la exploración física, por mencionar algunas otras causas no mecánicas, nosotros podemos encontrar al paciente que acuda con lumbalgia, cuya tele de tórax muestra un borramiento de las líneas costales y que pues al momento de la auscultación encuentre algunas manifestaciones algo sospechosas. Bueno, este paciente nosotros ya podríamos pensar particularmente en un aneurisma aórtico, ¿no? O en algún trastorno propio de la arteria aorta. O finalmente, no descartar, por supuesto, la presencia de alguna patología de origen psiquiátrico o de origen psiconeurótico. Y en estos No te adelantes, por favor, porque hay muchas imágenes que tenemos que ver todavía. Ok, bueno, entonces pues ya terminé. Yo lo mencionaba porque estaba en mi tema, pero... No, está bien, pero no te adelantes por completo porque hay imágenes que tenemos que ver todavía y... Sí. Eso ya, ahí sí ya no me toca. A ver, ¿a quién le toca? Carlita, ¿le puedes dar en la otra, por favor? Bueno, como mi compañero ya nos habló de los traumatismos, sabemos que estos traumatismos que nos van a causar lo que es pues una lumbalgia, puede ser desde esguinces, fracturas o luxaciones hasta una, como lo menciona la diapositiva, una espondilolisis y también una espondilolistesis. El significado o la definición de una espondilolisis es que consiste en la ruptura de la parte del arco posterior de la vértebra que queda separado del resto. Esta vértebra que se afecta más frecuente es en la quinta lumbar. Esta es una solución. Quiero que quede claro que también hay espondilolisis congénita. No todas las espondilolisis son traumáticas, porque durante la formación se fusiona la parte anterior con la parte posterior del arco y a veces no se fusiona. Ok. Sí, es como les iba a comentar, la espondilolisis es la solución de continuidad del nivel del istmo interarticular. Esta puede ser congénita o traumática. Puedes dar en la siguiente, por favor. Y como también se habla en el caso de los traumatismos, también puede ser la que es una espondilolistesis. Esta, como se define, es el deslizamiento de una vértebra sobre otra, quedando la rotura del anillo óseo de la vértebra y el deslizamiento hacia adelante. El término fue utilizado por primera vez en 1854 por Killian y viene de las palabras griegas espondilo, que significa vértebra, y listesis, que significa un desplazamiento. Esta puede ser del cuerpo de toda la vértebra y esta, como se va a ver más adelante, puede ser de grado 1, que es un 25%, o un grado 4, tiene una clasificación. Puedes dar en el siguiente, por favor. A ver, espérenme ahí, por favor. Entonces vean que esta vértebra, la quinta lumbar, está desplazada hacia adelante. Si está desplazada hacia adelante, ¿cómo deberá llamarse? ¿Anterolistesis? ¿No? Anterolistesis. ¿Y si estuviera hacia atrás? Posterolistesis. No se llama ¿Retro? Retrolistesis, muy bien.
Y si estuviera al lado, Para. no. Ahí sí se usa la palabra laterolistesis. Ok. Entonces puede ser anterolistesis, retrolistesis y laterolistesis. A ver, veamos la que sigue y creo que vamos a tener que regresar. No, a ver, vamos a regresar, por favor. Ahí hay. Ah, no. Una antes, creo es. Una más. Esa. ¿A quién le toca esa? ¿A nadie? Bueno, esto Sí, es es que muy... ahí ya empieza el tema de Esto es muy... de No se preocupen, no se preocupen. Esto es muy chistoso. ¿Qué cosa ven ahí en color amarillo? No tengan miedo. ¿Qué cosa ven ahí en color amarillo? Es la apófisis transversa, Doc. No. En todo el color, todo lo que está de color amarillo. ¿Qué cosa ven ahí? ¿Qué representa o parece que? Un perrito. Bueno, pues precisamente se llama el perro de Madame La Chapelle. Es un perro. ¿Sí? En la columna lumbar, además de las radiografías AP y lateral que normalmente pedimos, también solicitamos oblicuas. Y estos perros únicamente aparecen en las radiografías oblicuas. No aparecen ni en la AP ni en la lateral. Y ahí lo estamos viendo, que es un perro. En la radiografía no lo busquen de color amarillo, no sale amarillo. Sale de color normal, entre blanco y negro, ¿no? Pero vean que tiene su ojo, tiene su oreja, tiene sus patas anteriores, sus patas posteriores. Y en esta radiografía oblicua nos sirve para ver la diferencia entre vértebra normal y vértebra con lisis. En la de la izquierda vemos que está degollado el perro, ¿verdad? Porque tiene una lisis. Pero en la de la derecha vemos que definitivamente ahí está completamente separada la cabeza, porque ya hay una listesis. ¿Sí? Entonces el famoso perro de Madame La Chapelle tiene su cuerpo, tiene todo. Y así se llama, su perro de Madame La Chapelle. ¿Quién fue La Chapelle? Al saber, pero así se llama. Y vean cómo se ve la médula cuando hay una listesis severa. ¿Sí? Cómo se angula la médula y se presiona, ¿verdad? Entonces, esto solo se resuelve con cirugía. No hay otra manera de resolverlo. ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces lo que serían las de causas, las de origen congénito, ¿pueden tener resolución propia o de igual manera se interviene inmediatamente? No, porque generalmente ya les comenté que no lo vemos cuando nace, sino que generalmente todo esto da manifestaciones ya en la edad adulta. Cuando ya se adicionan otras cosas como el sobrepeso, como el ejercicio, como el levantar objetos pesados, o sea, ya son varias cosas las que se juntan. A ver, de las imágenes, la que sigue, la que sigue, la que sigue. No, a ver, a la anterior entonces. Anterior. Ahí. La anterior, ¿por qué le cambian?
A ver, ¿a quién le toca? Bueno, como ya se venía hablando, algunas de las posibles causas en el caso de una lumbalgia puede ser un trastorno metabólico, como en el caso de la osteoporosis, en el que existe una disminución de la masa ósea por unidad de volumen óseo, condicionada por lo que es una falta osteoblástica que compensa a lo que es una osteoclástica. Las vértebras son los primeros huesos que manifiestan los trastornos osteoporóticos, dado que contienen un porcentaje muy alto de tejido esponjoso y una rica red vascular. Otras de las causas por las que podremos presentar una lumbalgia son enfermedades inflamatorias, como la artritis reumatoide y una espondilolistis anquilosante, como ya se vio, bueno, como se va a ver en unas imágenes más adelante. La primera, lo que es la artritis reumatoide, afecta más frecuente a las mujeres entre los 25 y los 45 años, mientras que la segunda, que es la espondilitis anquilosante, es más frecuente en los hombres. Esta es progresiva y lleva a la calcificación del ligamento longitudinal anterior, con la consecuente pues, pérdida de movimiento vertebral, conocida también como columna en caña de bambú. Veamos las que siguen. Veamos las imágenes que siguen. Te escuchamos. Bueno, en el caso de la espondilitis degenerativa hipertrófica, este se debe a la degeneración de los discos intervertebrales con alteración hipertrófica con los márgenes vertebrales y una formación, pues es como una tipo de formación en flecha, como se ve en una flechita negra marcada. Este va a ser el aspecto del paciente que va a presentar una espondilitis degenerativa hipertrófica, o también conocida como osteoartritis, osteoartrosis, perdón. En el caso de la espondilitis anquilosante Maria Struppel, que es una osificación del ligamento longitudinal anterior y de los discos intervertebrales, también es una osificación de los ligamentos costovertebrales. El aspecto característico es una excusión torácica que va disminuyendo. Hay otra imagen, adelante. Esa es la espondilitis anquilosante. Puedes regresar. Otra, por favor. En el caso de enfermedades degenerativas, como lo es la osteoartrosis, como ya lo hablé, es consecuencia de traumas repetidos, o en este caso por un mal descuido a la hora pues de no saber cuánto pesa, por no decir obesidad, o un incremento en la edad. También estas enfermedades degenerativas pueden ser provocadas por las hernias de discos, que son más frecuentes en los adultos, pero también se presentan en jóvenes y niños. Los discos más afectados en este caso son el cuarto y el quinto lumbar, y hay que tener en cuenta que si se comprime el nervio ciático, se produce una lumbociática, que es un dolor en todo el trayecto del nervio ciático, y hay que saber que se tiene que estudiar lo que es la motricidad y la sensibilidad y los reflejos en estos casos. Puedes dar a la siguiente para checar. Otra, por favor. Ok, otra. Atrás. Aquí, como ya se venía hablando, que es la espondilitis degenerativa hipertrófica, o también conocida como osteoartrosis. En el caso de unas infecciones, como ya lo había mencionado mi compañero, como la artritis séptica discal, bueno, una disculpa, más adelante, por favor, porque está lo de los discos. Otra, gracias. Esa, gracias. En el caso de la hernia del disco o discopatía. A ver, vamos para atrás. Vamos para atrás, que nos faltaba las infecciones y qué más. Infecciones, todavía voy a regresar, doctor. No, bueno. espérame un segundo, ya está, por ahí lo vamos a dejar. Trastornos circulatorios, como el aneurisma de la aorta, que lo vamos a ver más adelante. A ver la que sigue. Infecciones agudas.
La que sigue, aquí va la que sigue. Aquí vemos algo de la espondiloartrosis, que es se forman los picos del loro famosos y los picos del loro se pueden crecer tanto que se pueden llegar a unir y fusionar dos vértebras, ¿sí? Entonces, en cualquier segmento de la columna pueden haber estas espondiloartrosis. La que sigue. Y nos vamos a quedar aquí para que no dejemos nada de lo de hernia de disco, que me interesa que lo veamos completo, ¿sí? Mañana seguimos, por favor. Está bien, doctor.